SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, adiós Deliveroo. La compañía despide a 3.800 trabajadores y se va de España, el día en que se cumplen 100 días de la ley Rider. Los repartidores de comida protestaron durante meses, años, para ser considerados personal de plantilla, no emprendedores. Y el Supremo le dio la razón, y el Superior de Justicia de cada comunidad les dio la razón, y todos los tribunales les dieron la razón hasta que el gobierno les dio la razón. Pero su realidad no parece haber cambiado tanto, dicen. Los más antiguos, ¿verdad?, continúan autónomos, a eso no les han puesto contrato. Los que van entrando recién, a esos es los que les hacen contrato. La cuenta mía como autónomo, no sé, no la quitaron, la mantuvieron igual y yo continué como autónomo. Yo tengo muchos compañeros que a diferencia, por X o Y se le canceló la cuenta o abrieron otra y ahí ya era con contrato. Soy repartidor en Globo, también era en Uber, lo que pasa es que a mí me despidieron en Uber, de Uber el 12 de agosto como la inmensa mayoría de compañeros. Hoy sí hay un cambio radical, y es que del paisaje de empresas de repartidores cae Deliveroo. Deliveroo es una compañía británica que había sido pionera en España. 3.800 despidos anuncia hoy. La enorme mayoría, 3.700 repartidores, unas 100 personas en estructura corporativa. Pero hoy esta compañía se va. Anuncia que cierra operaciones, despide a sus trabajadores. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En una carta que esta mañana adelantaba la cadena SER y que dice exactamente qué despide, exactamente en qué términos. Pues después de 2 días de reuniones, Deliveroo y los representantes de los trabajadores han alcanzado este acuerdo para llevar a cabo el ERE. Los trabajadores recibirán 45 días de salario por año de servicio, con una cuantía mínima garantizada de 1.000 euros en caso de no alcanzar el importe mediante la antigüedad y el salario. Las indemnizaciones, además, son brutas y sobre estas se practicarán las retenciones del IRPF y la Seguridad Social que se puedan corresponder. Para el cálculo de las indemnizaciones, ¿cómo se ha hecho? Se ha tenido en cuenta, además de los ingresos fijos y variables, otro tipo de conceptos como, por ejemplo, los bonus del IPO pagados a los riders. A partir de mañana, la empresa enviará la comunicación a todos los trabajadores y entonces la empresa tiene 7 días para ingresarles los 20 días correspondientes por año trabajado. Después de que le ingresen esos 20 días, la empresa les abonará el resto hasta llegar a los 45 años trabajados. Eso es lo que hace Deliveroo. Echa la persiana, cierra, despide 3.800 trabajadores y el argumento oficial, dice, es por el cambio de normativa, por la aplicación de una ley de riders que le obligaría a contratarlos en lugar de a considerarlos trabajadores autónomos que le prestan servicio. Insisto, esta es la versión oficial. La real es algo distinta. Deliveroo es una compañía británica que gana dinero, poco, en el Reino Unido y sangra dinero en otros 12 países. España, uno de ellos. Sangra tanto dinero que la compañía anunció antes de que se cambiara la ley de riders que iba a cerrar operaciones en España, que España era un país no rentable. Es decir, anunció que se marchaba antes de este cambio de normativa que arguye ahora. De hecho, sus propios trabajadores, Fernando, que había trabajado en Deliveroo, explicaban. Deliveroo ha anunciado hoy mismo que ha llegado a un acuerdo por decirlo de alguna forma, con los representantes, con la mesa de negociación del SUERE para salir del país. Deliveroo abandona España por pérdida de cuota de mercado. Deliveroo hace realmente esa decisión, por supuesto, bueno, es una decisión interna de la empresa, de la cual no hay mucha información, pero realmente cualquiera que conozca el mercado sabe que la tomó hace años. Hace años que Deliveroo dejó de invertir. Es, de hecho, una decisión tan anticipada que este es el segundo ERE que esa compañía hace. El primero se aplicó al personal de oficinas, ahora se aplica a los repartidores. Y la versión, insisto, oficial puede ser la de la normativa, la realidad es la de las pérdidas y la de una salida a bolsa que ha resultado un auténtico fracaso, hasta el punto de que uno de los bancos que colocó eso la ha bautizado como la peor salida a bolsa en la historia del Reino Unido. Lo cierto es que salió a 3,90 y cotizó ese mismo día a 2,80.
perdió prácticamente el 30% de su valor en una sola jornada. Así que lo que tenemos con Deliveroo puede ser mucha niebla, porque hay mucho argumento en contra de la ley, cuando la realidad parece ser otra. Pero la ley de riders sí está, y está plenamente operativa ya, 100 días después, 100 días desde que el Ejecutivo anunciara su aprobación. Entro ya en lo que es el objeto de una norma que parece sencilla por el tamaño de la misma, sin embargo es harto compleja. Y sí que comienzo con una afirmación. Les he dicho en muchísimas ocasiones que un joven que va en una bicicleta con una app o con un dispositivo móvil no es un emprendedor. Les he dicho además... Esa norma obligaba a la laboralidad, es decir, a contratar a quienes hasta ese momento habían sido considerados autónomos. Y explicaba Yolanda Díaz. Los pobres, son los nadies, ¿no?, de Eduardo Galeano. Es una tristeza. La mayor tristeza que sentí en la pandemia es que yo desde aquí, ¿no?, desde la Castellana, veía pasar jóvenes en bicicleta, riders. La ley de riders introduce en el Estatuto de los Trabajadores lo que se denomina presunción de laboralidad, es decir, que una persona que distribuye productos, consumos, mercancías, en realidad pasa a ser considerado trabajador. Esa norma es algo que responde al fallo de múltiples tribunales superiores de justicia y al fallo del Tribunal Supremo. Es decir, es una norma que viene avalada por el Poder Judicial, ahora por el Ejecutivo y el Legislativo, pero que en la práctica está resultando de una aplicación lenta, muy dolorosa, y que no está cambiando tanto, porque muchas de esas compañías todavía se resisten a aplicar la nueva ley. Esto es como lo viven y cómo está cambiando, cómo lo viven los trabajadores de esas empresas de riders. Papi, ¿traes mi pedido, por favor? Sí, ese está, perfecto. El trabajo es el mismo y la remuneración no da con lo que tú haces, ¿no? Llegan unos bonos que te dan por 5 pedidos extras o 10 extras, te dan un bono de 20 euros. Todo se ha eliminado completamente. Ahora, la verdad es que no ha mejorado nada. Las condiciones laborales han empeorado. Uber le contrató con la entrada en vigor de la nueva ley, pero en la práctica poco ha cambiado. Otros... Yo soy de Venezuela. Han pasado a trabajar para subcontratas y con unas condiciones remodeladas. Nosotros tenemos que tener una aceptación del 100% para los pedidos que cumplen ciertas condiciones. El día de hoy las condiciones en mi caso han mejorado bastante, ya que primero cuento con cotizaciones a la Seguridad Social, cuento con vacaciones, reconocen, están más cómodos. En el caso de Globo, ellos tienen que trabajar como si fueran empresarios, pero bajo el sueldo de una persona contratada. O sea, la normativa no impide que las compañías sigan jugando con los beneficios de los riders autónomos o penalizando, por ejemplo, su rechazo de entrega de pedidos, un modelo que aún así tiene seguidores. Bueno, en Deliveroo pagan 3.50 cada pedido para empezar. Yo rechazo un pedido, no es que me voy a quedar todo el día sin pedido, eso no pasa. Nadie te obliga. Yo puedo trabajar 10 horas diarias, 11. Claro, pero yo me quiero ganar 100 euros diarios. Deliveroo se va, pero él, como muchos, se queda. Yo tengo cuenta Globo, o sea, tú como autónomo puedes tener varias plataformas. Yo empecé a trabajar con la cuenta Globo que tengo, es mía y ya está. Pero es lo que te digo, clavo, eso yo no sé cómo lo ven, pero una persona que un reportaje de Pablo Anzola, y esta es ahora mismo la gran pregunta, si todo está cambiando si tú quieres o no tanto. 8 horas diarias como cualquier empleo, tú lo puedes hacer por la mañana. Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Os ha cambiado 100 días después la vida, la norma? No, bueno, la verdad es que es mucha la gente que nos pregunta que cómo vemos la aplicación de la nueva ley Rider, ¿no? Nosotros siempre contestamos lo mismo. No podemos valorar una ley que no se está aplicando. Por lo tanto, las cosas son así. Porque las empresas no están cumpliéndolo, no están contratándoos como empleados, no están haciéndoos plantilla como dice la ley que debiera hacerse. Claro, nosotros ya dijimos desde el minuto cero que salió esta ley que sin reforzar la seguridad social, la inspección y la justicia no serviría de nada, porque estas empresas han venido aquí a saltárselo absolutamente todo. Anteriormente se saltaban el Estatuto de los Trabajadores, ahora se seguirán saltando la ley Rider porque les sale más rentable pagar la multa que cumplir la ley. Ese es el problema. ¿Cómo es tu relación, tu día a día, el de tus compañeros? ¿Cómo sigue siendo? ¿Sigue habiendo penalizaciones si uno rechaza un pedido? ¿Sigue siendo uno castigado si uno dice no a alguna de las ofertas que te entran en el teléfono móvil?
Bueno, la penalización en este sector a veces es invisible, pero está ahí porque es la aplicación quien controla nuestra actividad el día a día. Te controla los tiempos, te controlan por GPS, te controlan si rechazas muchos pedidos, si trabajas o no en alta demanda, ¿no? Entonces, todos estos parámetros lo que hacen es evaluar al trabajador a través de unos algoritmos a los cuales nosotros no tenemos acceso. No sabemos cómo se nos está penalizando, no sabemos cómo se nos castiga, cómo se nos puntúa. En cualquier empresa tú tienes derecho a saber cuál es el régimen sancionador, qué es lo que hay detrás, ¿no? Los recursos humanos, en este caso, es un algoritmo. Y en términos de plantilla, nos cuentan algunos de tus compañeros, esto parece estar rompiéndose en dos. Los más antiguos, estos sí están pasando a ser considerados personal laboral, a ser contratados, quienes más han batallado durante más tiempo, pero los nuevos siguen quedándose fuera y siguen siendo considerados autónomos. Se están rompiendo en dos las plantillas de estas empresas. Sí que es verdad que cada vez se está contratando a más trabajadores, pero sigue habiendo un gran número de trabajadores como falsos autónomos. Aunque también es verdad que la gente que está siendo contratada muchas veces está pasando de un fraude a otro. Me explico, del fraude de los falsos autónomos al fraude de la cesión ilegal de trabajadores, porque la gran mayoría de los contratos que se están haciendo son en fraude de ley, porque se utilizan contratos temporales para una cosa para la que no están pensadas. El contrato temporal está pensado para cosas muy específicas y picos de demanda muy específicos, no como manera estructural de contratación. Tú no puedes contratar a toda tu plantilla los 365 días del año a través de TCs y subcontratas. Esto es una cesión ilegal de trabajadores. Por eso decimos que se está pasando de un fraude a otro. Pues Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos, gracias por estar con nosotros en la SER. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y esta es ahora mismo la gran denuncia. Es cierto que la ley está, es cierto que la ley empuja, pero también es cierto que ese empuje está siendo extraordinariamente lento, porque estas compañías han descubierto algo que puede ser efectivamente considerado una cesión ilegal de trabajadores y la práctica se generaliza. Deliveroo se va. Y esta es la única de las empresas que cae. Glovo ha anunciado que contrata a 2.000 de sus 12.000 trabajadores. Y insisto, es cierto que ha habido un pequeño avance en esto, pero el resto de trabajadores se mantiene bajo ese modelo de colaboración autónoma, con varios cambios que, según Glovo, ya justifican que sean autónomos. Por ejemplo, se dice, ahora gozan de independencia, ahora no tienen por qué ser penalizados si rechazan sus pedidos y ellos mismos dicen pueden subcontratar a trabajadores para que repartan en su lugar. Los que han trabajado ahí, Fernando también ha pasado por Glovo, dice esto sigue siendo un falso autónomo. Glovo decidió, presionado por la ley y por las sentencias, laboralizar una parte, o sea, dividir, digamos, su negocio en varias partes, algunas de las cuales ha laboralizado y otras de las cuales mantiene el modelo antiguo de falsos autónomos con una serie de retoques para fingir que esta vez sí que son de verdad autónomos, cosa que es muy falsa. La mayoría siguen estando en el modelo viejo, al que ha añadido además una serie de subasta de precios para fingir que es el repartidor el que pone los precios, lo cual no lleva más que a todavía mayor precariedad, porque si hay subasta de precios, obviamente Glovo elige para asignarle los pedidos al repartidor que menos cobra por ellos. Y esa es la otra clave del nuevo modelo. Se da libertad a los trabajadores para que pujen y se establecen una serie de multiplicadores de 0,7 a 1,3 de forma que se subastan entre ellos. El que ofrece el precio más bajo suele ser el que entra al reparto. El que ofrece 0,7 tiene prima sobre el que cobra 1,3. Así que esa negociación, dicen algunos riders, termina en... Aplicaron un multiplicador supuestamente, pero eso es pura mentira, porque cuando tú subías el multiplicador, yo lo hice, lo ponías en 1.3, que es el máximo, no te cae ningún pedido. Entonces le cae solo a los que tienen el 1.0. Entonces, ¿qué hace la gente? Dejarlo 1.0. Entonces, no hicieron nada con eso. Esta es la primera práctica con la que se está esquivando la nueva norma. Una supuesta puja entre supuestos autónomos y
y una externalización del personal roto en distintas áreas. Esto es lo que ha hecho Glovo. Uber Eats utiliza algo que puede ser parecido, que suena a cesión ilegal de trabajadores. Uber Eats utiliza a trabajadores de empresa logística, dice, para hacer sus repartos. El resultado, Fernando, también ha pasado por Uber. Y cuenta. Uber pasó a un modelo de subcontratas, contrató al personal que necesitaba, que era una parte pequeña de la plantilla, porque la plantilla de Uber estaba extremadamente sobredimensionada, y los contratos son absolutamente precarios y en fraude de ley, por cesión ilegal de trabajadores, porque todas estas subcontratas pagan todas por debajo del convenio, no respetan antigüedades, no respetan nada. Así que ahora mismo estas compañías están contratando sí, como excepción, y jugando sí, como norma, a contratar empresas logísticas para sus repartos, es decir, externalizando o estableciendo pujas entre sus trabajadores para evitar que sean considerados personal laboral. El resultado, 100 días después, la norma está, 100 días después se ha avanzado, pero 100 días después no se ha avanzado lo suficiente. Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Laera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se está esquivando la ley? ¿Esto es cesión ilegal de trabajadores? Bueno, hay que decir que hay una jurisprudencia clara en su momento que dijo que el control, dirección, organización a través de algoritmos de plataformas digitales suponía una laboralización, y ello se reflejó en el decreto ley 9/2021, que está vigente y que hay que aplicar con esa presunción de laboralidad si se ejercen los poderes empresariales mediante algoritmos, ¿no? Claro, a partir de ahí lo que pueden hacer las empresas es organizarse, este tipo de empresas, organizarse de tal modo que no caigan en la laboralización, que el poder de dirección y control no sea a través de algoritmos y que no exista realmente una dependencia en la relación entre el rider y la plataforma. Eso es muy difícil, tal como está configurada la relación de plataforma, porque en realidad el cliente paga la plataforma, no hay una relación directa entre el cliente y el rider. Y por mucho que se establezcan sistemas, como he escuchado, de subasta de precios, ¿no? Y eso puede dar lugar pues a situaciones de nuevo de falsos autónomos. Y en relación con las contratas de plataformas, pues como se ha expuesto bien, ahí hay riesgos de cesión ilegal. Claro, porque si una de las empresas reparte comida, pero lo que dice es, no la reparto yo directamente, sino una gestión, una área de logística que son en realidad los chicos que lo están repartiendo, al fin y al cabo, ¿esto es cesión ilegal? Claro, va a depender si la dirección, control, organización de trabajo, de pedidos, de relación entre clientes, proveedores, corresponde a la empresa principal o realmente lo ejecuta esa contratista. Si hay una contratista capacitada para desarrollar toda esa organización logística y esas capacidades empresariales de dirección y control, pues se podría admitir que hay una contrata legal. Uh-huh. Pero tal como funcionan las plataformas digitales, pues realmente donde está la organización, las bases de datos, la intermediación, la relación con los clientes es en la propia plataforma gestionada por algoritmos, con lo cual parecería que hay algunos indicadores que pudieran dar lugar a riesgos al menos de cesión ilegal. Le pregunto con franqueza, 100 días después, la ley cumple 100 días este sábado, 100 días después, ¿la ley sirve? Bueno, lo que pone de manifiesto que las empresas estén buscando alternativas es que no hay una regulación adecuada. Yo creo que faltó ambición en la regulación del decreto ley 9/2021, porque se debería haber hecho una regulación laboral adaptada al trabajo en plataformas digitales. Entonces lo que sucedió es que no se reguló adecuadamente la plataforma digital. No se establecieron reglas específicas
en centro de trabajo, tiempo de trabajo, retribución y negociación colectiva, que son las que podrían haber ayudado a encajar mucho mejor un modelo flexible de trabajo en la realidad de las plataformas digitales. Se hizo lo primero, que es la laboralización, se hizo correctamente porque había una jurisprudencia que lo indicaba, pero no se hizo lo segundo, que es la tarea pendiente, que es regular una relación laboral especial en plataformas digitales con unas reglas adecuadas a esta forma de trabajar. Mientras no se haga esto, lo que sucederá es lo que está sucediendo, que las empresas buscan alternativas y se van a reproducir conflictos judiciales, problemas, sino lo que ha ocurrido con Deliveroo, ¿no? Que directamente pues ha abandonado el negocio en España. Pues catedrático del Derecho del Trabajo en la Complutense de Madrid, Jesús Laera, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Ahora mismo, esta es la situación 100 días después. Deliveroo se marcha, se avanza poco y queda muchísimo camino por recorrer todavía. Con una pregunta en el aire. Quienes defienden este modelo de negocio, el de bordear cuando no violar directamente la ley, ¿de verdad tienen un modelo de negocio? ¿Quiénes lo sufren? Yo trabajé un buen tiempo en Uber y luego ya entré contratado cuando salió la ley. El trabajo es el mismo y la remuneración no da con lo que tú haces, ¿no? Porque es mucho esfuerzo físico, estás en la calle, pasas frío, pasas calor. Son otras empresas que subcontratan, las condiciones son Hora en 25 cuestión de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.